Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 2 de Corintios capítulo 9. Como ya he mencionado algunas veces, la estructura de 2 de Corintios es bastante sencilla. Hay 3 divisiones principales. En los capítulos 1 al 7, Pablo explica su conducta reciente y ofrece una breve defensa de su ministerio. En los capítulos 8 y 9, los llama a volver a comprometerse con la ofrenda para Jerusalén. Y luego, en los capítulos 10 al 13, defiende vigorosamente su ejercicio de autoridad apostólica entre ellos. Ahora bien, para el lector casual de la Biblia, estos 2 capítulos que están aquí en medio suelen parecer una especie de digresión administrativa, como si, en medio de una fuerte amonestación de un padre a un adolescente rebelde acerca de la necesidad de respetar la autoridad, hacer sus tareas y, en general, desarrollar hábitos y responsabilidades de adulto, hubiera una breve nota al margen en la que el padre le recuerda al adolescente que tiene una cita médica próxima y que debe tener mucho cuidado de no perdérsela. ¿Es eso lo que tenemos aquí? Una digresión administrativa más o menos relacionada, pero en cierto sentido desconectada de los grandes temas que Pablo ha venido desarrollando? Scott J. Huffman piensa que no. Él escribe aquí que muchas veces se subestima la importancia de la colecta dentro del argumento de 2 de Corintios, por no hablar de su importancia dentro de la teología de Pablo. Lejos de ser una digresión en el pensamiento de Pablo, el punto práctico de 2 de Corintios como un todo se expresa en realidad en estos capítulos. Aquellos corintios que no han recibido en vano la gracia de Dios, como lo evidencia su arrepentimiento, deben prepararse para la tercera visita de Pablo, purificando la iglesia. Él pone allí entre paréntesis 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, hasta capítulo 7, versículo 1. Y completando la colecta. Allí entre paréntesis 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, hasta capítulo 9, versículo 15. En esencia, Huffman entiende que Pablo está presentando el proyecto de la ofrenda como una manera en que los corintios pueden demostrar la realidad de su arrepentimiento y de su restauración. Si realmente han recibido la gracia de Dios en el Cristo crucificado, entonces esa gracia debe desbordarse en amor hacia otras personas. Si realmente han sido restaurados a su apóstol, entonces, una vez más, deben desbordarse en compromiso con la misión apostólica. Demuéstrenlo con hechos. Eso es básicamente lo que Huffman sugiere que Pablo está haciendo aquí. Y creo que tiene razón. Pablo no está diciendo que ellos puedan comprar la reconciliación con Dios, ni tampoco la reconciliación con Él, contribuyendo a este proyecto. Más bien, está diciendo que, si ellos están reconciliados con Dios, y si están reconciliados con Él, entonces por supuesto van a querer hacerlo. Deberían querer hacerlo. Sería muy natural, apropiado y correcto que ellos quisieran contribuir a este proyecto, porque esto es lo que hacen los cristianos. Una persona que ha recibido gracia y que está llena del Espíritu va a responder con una generosidad gozosa y alegre. Así que Pablo dice, aquí tienen una oportunidad para hacer precisamente eso. Nuestros hermanos y hermanas judíos están luchando ahora mismo para cuidar de una enorme llegada de viudas pobres y refugiados religiosos. Están llevando esa carga ellos solos. Y lo están haciendo por los más pequeños de estos mis hermanos, como los llamó Jesús. Jesús dijo que lo que hacemos por personas así, en esencia, se recibe como si se lo hubiéramos hecho a Él. Ahora bien, Él murió por ustedes,
y ha llenado a todo su pueblo de gracia, gratitud y gozo. Así que simplemente estoy dando por sentado aquí que ustedes van a estar deseosos de sumarse a este proyecto. Por eso ya envié a algunos delegados antes de mí. Vamos a ayudarlos a prepararse para llevar a cabo este impulso admirable. Apropiado. Ese es el énfasis de toda esta sección. Ahora retomamos el argumento en el versículo 1 del capítulo 9. Escuchen ahora la palabra del Señor. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba. Pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos, a que se adelantaran en ir a ustedes, y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, y no como por codicia. La ESV tiene aquí el versículo 1, comenzando con la palabra ahora, lo cual casi hace que suene como si hubiera una transición, o como si se estuviera tratando un tema nuevo aquí, lo cual obviamente no es el caso. Todavía estamos hablando de la ofrenda para Jerusalén, y por eso la mayoría de traducciones modernas, o al menos algunas de ellas, comienzan el versículo 1 con la palabra porque, desde el inicio. Así que la NET, la New English Translation, por ejemplo, dice aquí, porque no es necesario que les escriba acerca de este servicio a los santos, porque conozco su entusiasmo por ayudar. Eso es igualmente exacto, y probablemente más útil. La partícula griega aquí, men, puede traducirse como ciertamente, o porque, o ahora. En realidad, es una decisión del traductor, y me parece que porque es la mejor opción en esta circunstancia. Pablo está continuando la conversación acerca del proyecto de la ofrenda para Jerusalén, y está diciendo, obviamente no necesito hablarles de este proyecto, ya que ustedes estuvieron entre los primeros en abrazar la idea. La situación, como recordarán, es que los corintios habían mostrado un entusiasmo temprano por este programa, y luego Pablo había usado ese entusiasmo para animar a los macedonios a sumarse. Sin embargo, cuando los corintios y Pablo tuvieron su distanciamiento, por supuesto, el proyecto se detuvo en Corinto, mientras que los macedonios, que no fueron afectados por ese conflicto, siguieron adelante y de hecho reunieron una contribución que superó ampliamente las expectativas de Pablo. Así que ahora, con su relación con los corintios en proceso de restauración, Pablo usa la fidelidad de los macedonios para animar a los corintios a volver a comprometerse. Con ese fin, Pablo va a enviar a algunos hermanos para organizar la colecta, de tal manera que, cuando los delegados macedonios lleguen con Pablo, no haya ninguna vergüenza, ni para él ni para ellos. Él quiere que ellos tengan el tiempo necesario y el apoyo logístico necesario para dar una ofrenda verdaderamente voluntaria. No quiere que anden corriendo de un lado a otro en el último minuto, movidos por culpa, por envidia o por vergüenza. Ahora, como un estímulo adicional para que vuelvan a comprometerse con el proyecto, Pablo ofrece una breve reflexión sobre la generosidad religiosa, o sobre el dar que es motivado por nuestra fe en Dios. Él dice en el versículo 6, «Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, con bendiciones, abundantemente también segará». Pablo parece estar resumiendo un principio de sabiduría por medio de su manera de expresarse aquí, y esto no corresponde exactamente con ningún proverbio bíblico en particular. En esencia, lo que parece haber hecho es unir varios proverbios. Así que Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, por ejemplo, dice, «Hay quien reparte, y le es añadido más, y hay quien tiene lo que es justo, solo para venir a menos. Será prosperada,
y el que riega será también regado. Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice: El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y Proverbios capítulo 22, versículos 8 y 9, dice: El que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Nuestros antiguos testamentos en inglés son traducidos del hebreo original, pero la traducción griega del Antiguo Testamento fue de hecho la Biblia de la Iglesia primitiva. Y la traducción griega de Proverbios capítulo 22, versículo 8, en la Septuaginta, se acerca aún más a lo que Pablo dice aquí. Dice: El que siembra maldad cosechará dificultades, y recibirá plenamente el castigo de sus obras. Dios ama al hombre alegre y generoso, pero el hombre comprobará plenamente la necedad de sus obras. Así que lo que podemos ver allí es que el pensamiento de Pablo ha sido influenciado por varios de estos proverbios, y ellos se han unido, por así decirlo, en una máxima práctica. El punto es este, dice él: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, con bendiciones, abundantemente también segará. Pablo está diciendo que en el misterio de la providencia realmente parece ser cierto que aquellos que tienen miedo de dar y aquellos que se aferran muy fuertemente a su dinero siempre están preocupados de no tener suficiente, y de hecho terminan siendo precisamente los que no tienen suficiente, mientras que el que da generosamente y el que siembra con liberalidad parece cosechar abundantemente. Pablo dice que tienes que pensar como agricultor. La meta no es conservar la mayor cantidad posible de semilla en tu bolsa. La meta es sacar esa semilla y ponerla en la tierra. Si haces eso, y si confías en que Dios hará lo que Él tiene que hacer para que esa semilla crezca y llegue a ser alimento, entonces tendrás 30, 60, 100 veces más que el hombre que se queda en casa comiéndose la semilla directamente de la bolsa. Esa es la idea aquí. Dios ha diseñado el mundo de tal manera que recompensa la generosidad fiel, así que confía en eso. Ahora bien, ¿significa esto que si das $100 para el proyecto misionero, entonces vas a recibir $200 por correo al día siguiente? No, por supuesto que no significa eso. Esto no es un esquema para aumentar tus recursos financieros. Es un programa para participar en la venida del reino de Dios. Tú eres un ser humano, lo cual significa que fuiste creado para tomar bendiciones del ámbito celestial, y luego distribuirlas aquí en el ámbito terrenal. Así que cada vez que haces eso, demuestras tu rehabilitación hacia tu destino y llamado originales, y te colocas en una posición de mayor participación en ese programa en el futuro, ¿verdad? Has sido fiel en lo poco, así que ahora estás en posición de que se te confíe mucho. Pero ese mucho, por supuesto, es mucho más que solo dinero. Así que debemos tener cuidado de evitar las aplicaciones burdas de la gente del Evangelio de la Prosperidad. Pero también debemos tener cuidado de no reaccionar exageradamente contra sus aplicaciones burdas, y al hacerlo, terminar debilitando las seguridades que Pablo está dando aquí. Pablo está diciendo que es imposible darle más a Dios de lo que Dios da. Si lo das en fe, en gozo, en amor, entonces mientras lo sacas con pala por la puerta delantera, no te sorprendas si Dios lo está metiendo con pala por la puerta trasera. Él quiere que seas mejor en esto, y por eso es poco probable que permita que te quedes sin recursos con los cuales participar. Así que tú concéntrate en sembrar. Él se asegurará de que tengas semilla en tu bolsa, y el resultado será una cosecha tremenda, que finalmente traerá gloria a Dios. Porque Él es el dador, Él es la fuente, tú solo eres el distribuidor, tú eres el sembrador, Él es quien pone la semilla en tu bolsa, en primer lugar. Luego, por supuesto, Él es quien la hace crecer una vez que cae en la tierra. Él es quien provee todo este proceso de principio a fin. Y por eso todo es por gracia.
Pablo tiene más que decir acerca de dar en el versículo 7. Él dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Lo que Pablo dice aquí está en armonía con lo que dijo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cuando el proyecto fue presentado por primera vez. Allí dijo, el primer día de la semana, que cada uno de ustedes aparte algo y lo guarde, según haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se tengan que recoger entonces las ofrendas. Ahora bien, probablemente debemos decir que esta historia acerca de la ofrenda para Jerusalén no nos dice todo lo que quisiéramos saber acerca de la práctica de dar dentro de la iglesia primitiva. Para decir lo obvio, la ofrenda para Jerusalén fue un proyecto especial, y como tal, en realidad no nos dice nada acerca de los patrones y prácticas semanales de dar dentro de la iglesia. Pablo les recordó a los corintios, por ejemplo, su responsabilidad de sostener a los obreros del Evangelio, en 1 Corintios capítulo 9, en los versículos 9 y 10. Allí dijo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, fue escrito por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de participar de la cosecha. Él es aún más explícito cuando escribe al joven Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Así que debe haber habido algún tipo de colecta regular para el sostenimiento de los obreros del Evangelio. Pero eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. Esto es un proyecto especial, de una sola vez, para el alivio específico de cristianos pobres, mayormente judíos, en Jerusalén. Entonces, el paralelo más obvio para nosotros sería la ofrenda de Navidad, o una colecta especial para apoyar un proyecto misionero particular. Aunque por supuesto, hay principios generales aquí que pueden aplicarse a toda forma de generosidad religiosa. El principio en el versículo 7 es que el dar cristiano debe ser voluntario, en el sentido de que no debe ser forzado. No debe haber presión pesada ni manipulación. Cada individuo, o cada hogar, debe considerar cuidadosamente su situación, y dar una cantidad que sea sacrificial, pero que refleje sus capacidades y sus medios. Debe ser algo que puedan entregar libremente y con gozo, con una sonrisa en el rostro y un cántico de alabanza en el corazón. Esa es la idea, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que, cuando ustedes se sientan como familia, para determinar cuánto pueden contribuir, recuerden que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Él quiere que abunden en toda buena obra, así que Él está comprometido con el proceso. Pueden contar con su inversión en el desarrollo de esta gracia en sus vidas. Así que cuenten con una provisión suficiente que llene lo que falta. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No miren solamente sus obligaciones futuras y el saldo actual de su cuenta bancaria. Miren también al Dios que está vigilando todo este proceso y que tiene a su disposición todos los recursos del cielo y de la tierra. Él quiere que den un paso de fe. Él quiere que confíen en Él. Él quiere que entren en el ritmo de sacar con pala mientras Él mete con pala, y no que hagan eso solamente después de que se haya acumulado una pila suficientemente grande. Él quiere que esto sea un proceso constante. Recuerden, este es el Dios que ideó la prueba del maná en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recibías la provisión de un solo día, y por supuesto, un montón de personas intentaron recoger más de la provisión de un solo día. ¿Y recuerdan lo que pasó? Todo se pudrió
y se llenó de gusanos en la vasija. Así que Dios tiene un historial de recompensar la fe diaria, esa fe que toma riesgos. Él tiene un historial de aparecer cada día con el pan que necesitas para ese día. Él ya ha demostrado eso. Puedes confiar en Él. Puedes dar ese salto de fe y dar generosamente. Esa es la idea aquí. En el versículo 9, Pablo está citando el Salmo 112, versículo 9. Ahora, apostaría a que la mayoría de lectores modernos, cuando leen esa cita en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 9, piensan que el Él allí se refiere a Dios. Dios ha distribuido libremente. Dios ha dado a los pobres. La justicia de Dios permanece para siempre. Pero en realidad, ese no es el caso. Colin Cruz dice aquí de manera útil, en el Salmo, el sujeto de la generosidad es la persona humana. Y Pablo introduce la cita para reforzar el punto de que, debido a la bendición de Dios, los corintios podrán abundar en toda buena obra, es decir, contribuir generosamente a la colecta. Si este es el caso, entonces es la justicia del dador corintio la que permanecerá para siempre. Así que, tomados en conjunto, los versículos 8 y 9 están diciendo que Dios te dará la gracia, los recursos espirituales y financieros para capacitarte a participar en toda buena obra, de manera que puedas llevar tu fe a la plenitud y a la madurez. La fe, para ser fe, necesita una expresión, necesita una salida. No puede simplemente quedarse como un sentimiento interior o una convicción interna. Tiene que florecer en acción fiel. Todos los apóstoles enseñaron esto. Santiago, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículos 15 al 18, dice: si un hermano o una hermana están sin ropa y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáquiense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que según Santiago, la fe que permanece interna, ¿verdad? La fe que se queda al nivel de sentimientos, pensamientos y convicciones, esa clase de fe muere. En realidad, nunca llega a convertirse en fe verdadera. Si no irrumpe en acción, entonces es realmente como la semilla que nunca brota. No está realmente viva. La fe que crece y actúa es fe verdadera. Pablo dijo lo mismo en Gálatas capítulo 5 versículo 6. Él dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por medio del amor. La fe que obra por medio del amor. De eso estamos hablando aquí. Dios te dará los recursos para que puedas poner tu fe a trabajar en obras de amor, y entonces tu justicia, como la del hombre en el Salmo 112, permanecerá para siempre. Alabado sea el Señor. Versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí en este párrafo final, Pablo describe el resultado que espera de todo este proyecto. El comentario Tyndale del Nuevo Testamento ofrece un excelente resumen. Dice, las necesidades de los cristianos judíos en Judea serán suplidas, y ellos ofrecerán acción de gracias a Dios.
reconocerán la obediencia de los cristianos gentiles al Evangelio y la sobreabundante gracia de Dios obrando en ellos, y por eso los anhelarán y orarán por ellos. En resumen, el resultado será el fortalecimiento de la unidad de la Iglesia. Así que las necesidades serán suplidas, la fe será demostrada, la alabanza será ofrecida, los lazos de comunión serán fortalecidos, y la Iglesia se unirá como nunca antes. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable, porque todo será por gracia. Es Dios de principio a fin. Dios lo puso en los corazones, lo puso en el corazón de Tito, lo puso en los corazones de los corintios en los primeros días del proyecto. Dios puso la pelota en movimiento, y ahora Él la mantiene en movimiento. Él está inspirando un deseo en los macedonios, que a su vez va a regresar para inspirar y animar a los corintios. Y sabemos que eso realmente sucede, porque Pablo, cuando finalmente está en Corinto, y aquí estamos avanzando un poquito en la historia, pero cuando Pablo está en Corinto, escribe a los romanos y dice: «Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos». Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una contribución para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Así que funcionó. Los corintios, de hecho, se suman, hacen una contribución generosa. La gracia de Dios brotó en ellos y se desbordó en una participación gozosa con sus hermanos judíos en Jerusalén. ¿Y qué testimonio debe haber sido eso para el mundo romano que observaba? Estaban viendo, delante de sus propios ojos, nuevos lazos de afecto siendo forjados a través de líneas de enemistad histórica. Una nueva comunidad estaba surgiendo, una tercera raza, un nuevo hombre, una nueva creación. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.